Claro que sí, bueno, yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Javeriana. Empecé a hacer mi carrera profesional en el mundo corporativo, que es una de las cosas que uno de repente ansía, o a mí me habían enseñado que era el éxito, entrar a grandes empresas, ojalá multinacionales, y ascender y ascender y ascender. Mm, y de pronto tuve como una crisis interna, y es cuando estás haciendo algo que es productivo, donde tienes éxito, pero no sientes que te esté llenando tu vida. Y ahí fue que di mi cambio a convertirme en empresaria. Bueno, la historia es así. En ese momento que estoy dentro del mundo corporativo y que incluso tengo un cargo de una gerencia informática en una compañía multinacional como Allianz, entro en una crisis por sentir que me estaba alejando de lo que era mi vocación natural. Yo estudié ingeniería industrial, pero mi conexión con la carrera siempre estuvo desde la parte de humanidades, y desde muy niña encontré que mi vocación estaba conectada con la educación. Y me regalaron un tablero siendo muy niña, y mi vida me cambió, y yo quería comunicarme siempre a través del tablero, y dicté clases en las universidades y dicté cursos de alfabetización y una cantidad de cosas, y era el lugar donde me sentía más cómoda. Entonces en algún momento dije, ¿cómo poner mi vocación por la educación en el mismo camino de mi desarrollo profesional? Y en ese momento, como la vida es maravillosa, te empieza a cruzar a las personas que son, yo dejo el cargo que tenía en esta multinacional y me voy a trabajar con un señor que tenía unos restaurantes, unos hoteles, me acerca al mundo de la gastronomía, y a partir de esa experiencia empieza uno a sentir que a la gastronomía le faltaba educación. Por un proyecto que se formó porque perdí ese trabajo, el señor con el que trabajaba no pudo seguir con el proyecto que tenía, y yo me quedo sin trabajo. Acudo a mi mejor amiga y digo, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Y ella me dice, pongamos un restaurante. Y con la idea de poner un restaurante, de la que estaba no tan convencida, termino yendo al SENA, y en el SENA veo que están dictando unas clases de cocina, y en ese momento todo en mí hace clic y digo, ahora sí voy a unir mi vocación por la educación con la oportunidad que hay para emprender en esta área. Y así nace la escuela de gastronomía, que no se llamaba Gato Dumas, se llamaba Arte Gourmet, en el año 2003, una escuela que era de mi socia y mía, y posteriormente terminó trayendo el nombre Gato Dumas para Colombia. Muy enseguida de la fundación terminamos trayendo a Gato Dumas a Colombia. Sí, pues les puedo dar una visión general de las cosas como yo las veo. Yo veo el desarrollo del mundo gastronómico en tres sentidos que son muy importantes. El primero, en un sentido de conciencia. Nosotros ya estamos modelando un nuevo programa, y lo vamos a poner en marcha a partir del año entrante, que va a buscar que nuestros cocineros o nuestros pasteleros sean eco cocineros, o ecopasteleros o ecopanaderos. ¿Qué quiere decir? Que son personas conscientes, con que manejan recursos absolutamente valiosos, y que no puede haber desperdicios en el manejo de esos recursos porque está bajo su responsabilidad. Entonces es sintonizarlo con una deuda que teníamos pendiente hace mucho tiempo en el sector de la gastronomía, que es un sector donde lamentablemente se desperdicia mucho, y debemos entender que los alimentos son el verdadero oro, y que no podemos ponerlos en la basura, cuando se pueden reutilizar, cuando se pueden utilizar para alimentar la misma tierra, o cuando se pueden entregar a otros que sí los puedan llegar a utilizar. Entonces eso para mí es uno de los perfiles más grandes, ese desarrollo de la conciencia eco en cada persona que nosotros formamos. Otro tema muy importante es la vinculación de las tecnologías de punta a los procesos educativos. Desde hace mucho tiempo viene todo ese tema de que la inteligencia artificial va a acabar con una serie de trabajos, y todo el mundo se siente de alguna manera amenazado. Yo pienso que el ser humano siempre que llega una nueva tecnología, hay dos tipos de seres humanos: los que son aplastados por esa nueva tecnología
y los que se paran encima de esa tecnología y emergen arriba de esa tecnología. Nosotros tenemos que integrar esa tecnología en los procesos educativos y hacer que los seres humanos que formamos emerjan de esas tecnologías y no sean aplastados o borrados por esas tecnologías. Y creo que tenemos otro reto también muy interesante, que es llegar a más lugares a nivel nacional. Siento que la gastronomía tiene unas posibilidades de trabajo, tiene unas posibilidades de desarrollo, y que es importante que en el país haya más oportunidades para estudiar. Bueno, tantos desafíos que ya me quedo. Tengo 20 años de tener la escuela, he tenido desafíos de todos los tipos, colores. De paso les digo, el mundo del emprendimiento no es el mundo de la libertad, es el mundo del compromiso, y dentro de eso uno se tropieza con una cantidad de cosas que hay que saltar adelante. Voy a dividirlos en tres a los desafíos. Desafío número uno: cuando tú inicias un negocio y tienes toda la pasión para sacarlo adelante, pero toda la inexperiencia y desconocimiento, y entonces empiezas a tener tropiezos de múltiples naturalezas, justamente por eso, mientras tú te haces al conocimiento que tienes que tener. Entonces les puedo decir rápidamente, yo hice una escuela y me tocó rehacerla prácticamente a los 3 meses de haberla creado. Cuando yo la hice y cuando traje a Gato Dumas y le mostré lo que había hecho, me dijeron: uy, no, muy bonita, pero así no se hace una escuela de cocina. Y ya sin plata, sin recursos, tocó darle la vuelta para convertirla en una verdadera institución. Gato Dumas, eso fue un reto grandísimo. Y obviamente cuando no tienes recursos ilimitados, que nadie tiene realmente recursos ilimitados, se te vuelve un verdadero desafío decir, bueno, sin un peso tengo que llegar a hacer todo esto. Y es fruto de mis equivocaciones, fruto de mi inexperiencia, pero afortunadamente también las soluciones son fruto de mi creatividad y fruto de la innovación que uno quiere poner en esas cosas. Ese fue un primer desafío bastante grande. Un segundo, voy a mencionarlo porque creo que para todos los empresarios lo ha sido, y es imposible no mencionarlo: se llama el COVID. O sea, cuando el mundo completo se apaga y las reglas del juego cambian en todo sentido, y tú tienes que reorganizarte y tienes días para lograr esa reorganización y poder seguir viviendo y poder seguir a flote, son unos momentos de un estrés extremo, de una necesidad, una velocidad de reacción inmediata, y y obviamente de una prueba y error, ¿no? Decir, bueno, entonces ya esto no lo vamos a hacer así, lo vamos a empezar a hacer de esta manera, y también hay que aprender de esa nueva manera de hacer las cosas. Entonces el COVID no nos mató, estamos acá. Uno de los grandes desafíos que pasamos adelante como humanidad y como empresa y como institución internamente. Y creo que otro desafío también lo estamos viviendo en este mismo momento. Los países siempre tienen situaciones y circunstancias que terminan retando a quienes vivimos en ellos. Creo que hoy día estamos en una de las situaciones más retadoras, especialmente para los empresarios. Y tenemos que lograr saber leer bien esta época, cómo seguir apostándole al país, pero a la vez cómo ser cuidadosos y defensivos en esas apuestas para no cometer equivocaciones que puedan llegar a costar un precio muy alto a la institución y a la permanencia de la empresa. Bueno, mira, a mí me parece que uno primero tiene que estar como un radar, no solamente de su industria, sino de otras industrias. Parece que una de las cosas más importantes que yo procuro aplicar dentro del Gato Dumas es monitorear lo que pasa en industrias que son muy diferentes al Gato Dumas. O sea, no solamente meterme en instituciones educativas gastronómicas para ver qué están haciendo y qué puedo hacer yo, sino qué se está haciendo en industrias muy diferentes y cómo esas bases de innovación que tienen en otras partes yo las puedo aplicar dentro de mi institución. Entonces eso me parece que es clave. Nosotros desarrollamos un área de innovación. No conozco otra escuela de gastronomía que tenga área de innovación, que lo que significa es tener un faro
que está mirando qué es lo que va a ser importante mañana y está tratando de anticiparse a ello para traerlo hoy. Esa es otra forma también de estar, digamos, al día con los desafíos que puedan llegar a venir. Y creo que la otra forma que buscamos es estar muy cerca de quienes son nuestros clientes. Y cuando tienes una institución educativa, realmente eso es sencillo porque tú todos los días tienes a tus clientes durante un periodo de 1 o 2 años, en el caso nuestro, conversando con ellos. Cuando tú tienes cercanía con tus clientes, entiendes un poco mejor para dónde van los tiros y qué es lo que se espera de ti, así como cercanía con el sector productivo, con quienes los están esperando a ellos. Entonces yo sé lo que la persona espera para ser formada, pero yo sé lo que se está esperando de esa persona el día que sale. Entonces esa es la otra guía que uno tiene para afrontar los desafíos y para estar en la innovación y adelante. Es una muy buena pregunta, primero porque la incertidumbre, que era algo que llegaba en algunos momentos, cada vez es más la constante, ¿sí? Cada día el mundo, como la velocidad de este mundo se aceleró y el cambio está presente en todo, entonces la incertidumbre también se va volviendo una constante, o sea que todos lidiamos día a día con una gran incertidumbre. Cuando tú trabajas con ambientes inciertos, lo mejor es primero tener una planeación por escenarios. O sea, uno plantea diferentes posibilidades, no plantea un camino, ¿sí? A dónde ir, sino planteas diferentes posibilidades y dices, si esto se mueve para este lado, este va a ser el paso que voy a dar. Pero si esto se mueve para este lado, este es el paso que voy a dar. Y así con por lo menos cuatro escenarios distintos que lo ponen a uno en idea de cómo te puedes ir moviendo tú de acuerdo a los movimientos externos que se vayan pronunciando. Otro tema es que cuando tú eres también un país, digamos que no eres de lo que está más desarrollado, monitorear lo que está pasando en el mundo con anticipación te da unos pasos adelantados para saber qué es lo que va a pasar dentro de tu entorno. Y eso es una manera de bajar los niveles de incertidumbre. Y otra cosa que para mí es muy importante es la comunicación que yo tengo internamente con la gente que trabaja conmigo, porque la incertidumbre no se puede volver, ¿qué te digo yo?, en un estrés colectivo o un pánico colectivo. Entonces a mí me parece que buscar que haya una cultura donde tengamos comodidad con la incertidumbre, con los cambios, que no nos paniqueen y confianza en el liderazgo que se tiene, hace también que la incertidumbre se maneje de una forma más inteligente. Y al final del día, pues yo no tengo las respuestas correctas. Espero cada día tener más preguntas que respuestas y nos vamos a acertar en unas cosas y nos vamos a equivocar en otras. Equivocarse no significa hundir el barco, equivocarse significa que hay que seguir timoneando el barco para darle la dirección correcta. Bueno, les decía que nosotros como escuela tenemos un diferencial bastante alto a lo que tú encuentras en el mercado y es que tenemos un área de innovación. Una de las cosas donde lució mucho esa área de innovación es que en el 2020 llegó la famosa pandemia, pero nosotros habíamos desarrollado un ambiente virtual desde el 2019, porque ya sabíamos, no por pandemia, no sabíamos que iba a llegar la pandemia, pero sí sabíamos que los entornos virtuales iban a potenciar la educación y yo todavía sigo creyendo que son entornos que hay que fortalecer cada vez más, porque y las personas tenemos que aprender a vivir en ambientes blend, en ambientes presenciales, pero también en ambientes virtuales y movernos cómoda e inteligentemente dentro de esos ambientes y eso debe venir forjado desde la educación. Entonces, al tener un área de innovación y desarrollo, pues nosotros estamos anticipando eso. O sea, nosotros estamos haciendo cosas en este momento, estamos estudiando, estamos analizando todo
lo que se llama un entorno neofood. Yo llevo años analizando eso y por eso es que vamos a poder sacar un programa que sea de ecococina, porque nosotros venimos viendo cómo se aprovechan los desperdicios, qué nutrientes tiene, cuál es el estudio de qué es lo que botamos, en qué clases lo desperdiciamos y cómo podemos irlo transformando. Entonces, esa área de innovación y desarrollo empieza a liderar esos temas que finalmente se convierten en transformaciones internas para la empresa. Y la otra cosa es estar muy en contacto con los proveedores. Gente que se te acerque y te dice, oiga Carolina, miremos este software, miremos este caso de éxito, miremos esto que está pasando afuera, y uno empieza a comprometerse. Yo tengo un altísimo compromiso de que el Gato Dumas no puede ser una escuela de cocina como cualquier escuela de cocina. El Gato Dumas es el Gato Dumas y se escribe con mayúsculas. Y por lo tanto me compromete a tener últimas tecnologías para mis alumnos, y esas últimas tecnologías no solamente son el horno de punta y la máquina de vacío y el abatidor de temperatura y todo esto con lo que se manejan los procesos de alimentos. Últimas tecnologías es revisar nuestros modelos educativos, es integrar la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, seguramente entornos de metaverso, cosas de esas. Hay que pensar en esas cosas. Si no son cambios que se vayan a ver mañana, pero son cambios que se tienen que estar pensando desde hoy y desde ayer. Y mientras exista esa mentalidad, pues nosotros siempre nos vamos a ir manteniendo a la vanguardia de las circunstancias. Bueno, en la educación gastronómica privada, fíjate que hay bastante oferta. Es que tú notas que hay éxito en una cosa porque todo el mundo la quiere empezar a hacer. Cuando nosotros iniciamos hace 20 años, prácticamente estábamos el SENA y nosotros. Y después apareció otra escuela que ya desapareció, y después han venido universidades y otras instituciones metiéndose en el juego. Entonces, cada vez pues fue un monopolio, alguna vez un monopolio del SENA, fue un oligopolio, y yo pienso que hoy día estamos entre el oligopolio y que se haya abierto el mercado. Hay opciones, cuando la gente ve que hay estudiantes, pues entonces empiezan a abrir los programas a nivel profesional, a nivel tecnológico, a nivel técnico, cada uno hace una apuesta, y yo pienso que si estamos todos en la cancha es porque hay espacio para todos, y que lo importante es que uno tenga una identidad muy clara para que la gente sepa por qué es diferente ser un cocinero del Gato Dumas que ser un cocinero de cualquier otra parte, o un pastelero, o un panadero, porque nosotros manejamos integralmente todos los programas de gastronomía, no solo cocina. Mira, el tema del gobierno actual tiene muchas cosas que son inciertas, hablando de esos momentos de incertidumbre, y por eso te lo mencionaba, donde pueden cambiar las reglas de juego. Obviamente todos estamos sometidos a una legislación, y esa legislación puede hacer que la cancha tome unas dimensiones diferentes. Yo no creo que vaya a ser que vaya a borrar la cancha, pero sí puede ser que la cancha se reforme y su dimensión cambie. Y entonces ahí la clave es la capacidad de adaptarse para tomar las nuevas oportunidades. Cada vez si te llegaran a cerrar una puerta, se te está abriendo otra por algún lado. El tema es quién tiene la capacidad de ver cuál es la puerta que se está abriendo. Si bien el gobierno quiere darle prioridad a la educación pública, lo cierto es que no hay capacidad tampoco, y que entonces va a tener que hacer algún tipo de alianza con la educación privada para que haya los espacios para todas las personas, ¿sí? O si no, ¿qué digo? Entonces, adiós el Gato Dumas y adiós las otras opciones que hay, y resulta que entonces se quedan 1000 personas por fuera de la educación porque no existen las posibilidades. Que la cancha va a cambiar, va a cambiar. Que hay que mirar cómo adaptarse a la nueva cancha, pero que no vamos a desaparecer. No vamos a desaparecer, porque hay una cosa que es clarísima: la gente sigue comiendo, la gente vive para comer, y mientras tú vives para comer, tú necesitas a alguien que te dé una buena comida, y ahí estamos nosotros.
Ok, sí, yo pienso porque ahorita hay mucho espíritu emprendedor y el emprendimiento se puso de moda, cosa que me satisface, sí y no, porque yo pienso que cualquier camino es absolutamente respetable. Para ser emprendedor hay que tener vena de emprendedor, porque si no tú te puedes convertir en el peor enemigo de tu propia empresa. ¿Por qué muchas veces los emprendimientos teniendo mercado no salen adelante? Porque el empresario es cortoplacista. Entonces, lo primero que yo diría, tú quieres una empresa que perdure en el tiempo, tú tienes que tener una mentalidad de largo plazo. Y una mentalidad de largo plazo no se lleva los beneficios y se los gasta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? A un emprendedor le empieza a ir bien, entonces cambia completamente su estilo de vida y al otro día está en las vacaciones por todas partes del mundo y cambió todo lo que lo rodea porque es como si fuera una vaca lechera que yo estoy aprovechando para sacarle todo lo que tiene. Eso es una mentalidad de comerciante, pero eso no es una mentalidad de empresario. Un empresario piensa en el largo plazo. Y en el largo plazo, ¿uno qué tiene que hacer? Que yo no me puedo tomar la leche que da esa vaca, yo la tengo que guardar para hacer quesito, para hacer crema, para hacer mantequilla, para hacer otras cosas. Eso quiere decir que uno tiene que ser muy responsable con el manejo de los recursos. De cómo manejes la abundancia depende cómo te va a ir en las crisis, porque las crisis siempre se van a presentar por una o por otra razón. Si tú has manejado bien tus periodos de abundancia, tú vas a soportar las crisis y salir adelante. Si tú viviste como nuevo rico tus periodos de abundancia y extrajiste todo lo que daba la empresa, no vas a tener cómo responder a los periodos de los desafíos. Eh, y la otra cosa que diría es siempre te tienes que ir moviendo con el entendimiento del mercado. Una empresa siempre estará vigente en la medida que esté resolviendo alguna necesidad, algún dolor o algún deseo del mercado. En el momento en que te alejas de eso, empiezas a desaparecer.